El Teatro Metropolitan se alzaba imponente en el corazón de Ciudad de México, iluminado por las luces que recortaban su fachada contra el cielo nocturno de octubre. El aire transportaba ese peculiar aroma a tamarindo y elote que caracterizaba las calles del centro histórico. Dentro, la élite del entretenimiento mexicano se congregaba para la gala anual de la Fundación Niños de América, un evento benéfico que atraía a las figuras más destacadas del país. Eugenio Derbez recorría el pasillo alfombrado, saludando a colegas con esa familiaridad que había cultivado durante décadas en la industria. A sus 62 años, mantenía ese brillo en los ojos que lo había convertido en el comediante más querido de México, ahora con una carrera internacional que lo posicionaba como embajador del talento mexicano en Hollywood. Eugenio, qué gusto verte, exclamó Adela Micha, acercándose con micrófono en mano y un camarógrafo siguiéndola. ¿Nos concedes unas palabras para el programa? Claro, Adela, para ti siempre, respondió Eugenio, ajustándose el saco del elegante traje gris que había seleccionado para la ocasión. Sabes que esta fundación tiene un lugar especial en mi corazón. Mientras la entrevista transcurría, Eugenio divisó a lo lejos la inconfundible figura de Alejandro Fernández. El potrillo acababa de llegar, vistiendo un traje negro impecable que contrastaba con su característico sombrero. A sus 54 años, el hijo del legendario Vicente Fernández se había consolidado como uno de los intérpretes más importantes de la música mexicana, transitando con éxito entre la música ranchera y el pop latino. La relación entre Eugenio y Alejandro siempre había sido cordial pero distante. Pertenecían a círculos diferentes del entretenimiento mexicano y sus encuentros se limitaban a eventos como este, donde las sonrisas profesionales ocultaban una sutil competencia por la atención mediática. Si me disculpas, Adela, dijo Eugenio, concluyendo la entrevista. Debo saludar a algunos amigos antes de que comience la ceremonia. El comediante se dirigió hacia el área VIP donde Alejandro conversaba con Omar Chaparro y Kate del Castillo. El ambiente estaba cargado de ese nerviosismo característico de las grandes galas, con meseros circulando bandejas de champaña y canapés entre los invitados. El gran Alejandro Fernández, exclamó Eugenio al acercarse, extendiendo su mano. Cada vez que te veo estás más guapo, ¿eh? ¿Cuál es tu secreto? ¿Ya te uniste al club de los que nada más se arreglaron tantito los párpados? Una risita incómoda recorrió el pequeño grupo. La broma de Eugenio, haciendo referencia a los rumores sobre cirugías estéticas de Alejandro, flotó en el aire como niebla espesa. El rostro del cantante se endureció, manteniendo una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Eugenio, siempre tan ocurrente, respondió Alejandro, estrechando brevemente su mano. Algunos envejecemos con dignidad, otros recurren a la comedia fácil para mantenerse relevantes. El comentario, dicho con aparente ligereza pero cargado de intención, provocó un silencio incómodo. Kate del Castillo, siempre diplomática, intentó aligerar la tensión. Qué maravilla ver a dos de los grandes talentos de México juntos. ¿Ya saben a quién premiarán esta noche? La conversación derivó hacia temas más seguros, pero el intercambio había dejado una estela de tensión. Los ojos de Alejandro, enmarcados por esas características cejas expresivas, lanzaban destellos de molestia cada vez que Eugenio tomaba la palabra. La ceremonia estaba por comenzar cuando Alessandra, la joven asistente de Eugenio, se acercó discretamente. Eugenio, necesito comentarte algo sobre el segmento de presentación, susurró. Hubo un cambio en el guión. Alejandro, que se encontraba a pocos pasos, alcanzó a escuchar. ¿Cambio de guión? Intervino. Espero que no sea otra de tus improvisaciones para robarte el show, Eugenio. Tranquilo, potrillo, respondió Derbez con una sonrisa enigmática. Esta noche todos brillaremos por una buena causa. Algunos cantando, otros, haciendo reír al público. Los organizadores anunciaron que era momento de tomar asiento. Para sorpresa de ambos, el protocolo los había colocado en la misma mesa, junto a Salma Hayek, Diego Luna y el empresario Carlos Slim. La proximidad forzada aumentaba la incomodidad entre el comediante y el cantante. La gala avanzaba sin contratiempos. Tras la cena, llegó el momento esperado, la subasta benéfica. Eugenio fue invitado al escenario para presentar uno de los artículos más codiciados, una guitarra firmada por Carlos Santana. Esta belleza no solo tiene el autógrafo de Santana, comenzó Eugenio, sosteniendo la guitarra con reverencia. También viene con la promesa de una clase privada. Imaginen, señoras y señores, aprender del maestro, algo que ni nuestro querido Alejandro Fernández ha conseguido todavía. El público rió, pero la cámara que transmitía el evento en pantallas gigantes capturó la expresión de Alejandro,
una mezcla de incredulidad y furia contenida. El cantante apretó su copa con tanta fuerza que parecía a punto de quebrarse. La puja comienza en $20,000, continuó Eugenio, ajeno, o quizás no tanto, al efecto de su comentario. ¿Quién dice 30? ¿Alejandro? Sería una buena inversión para tu próximo disco. Una nueva ola de risas recorrió el teatro mientras Alejandro se levantaba abruptamente de su asiento, disculpándose con los comensales de su mesa. Con paso decidido, abandonó el salón principal ante la mirada atónita de los presentes. Eugenio continuó con la subasta, pero su mirada seguía la figura de Alejandro mientras desaparecía tras las puertas del salón. Por un instante, un destello de arrepentimiento cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por su característica sonrisa profesional. Tras bastidores, Alejandro caminaba furioso por el pasillo, seguido por su manager, Roberto. «Es el colmo», exclamó el cantante, quitándose el saco y aflojándose la corbata. Siempre lo mismo con Derbez, convirtiendo todo en un maldito chiste a costa de los demás. «Alejandro, cálmate», intentó apaciguarlo Roberto. «Estamos en un evento benéfico, hay prensa por todas partes. Mañana los encabezados, me importa un carajo los encabezados. Estoy harto de que me falte al respeto. Primero insinúa que me he operado la cara, y ahora cuestiona mi talento musical frente a todos. ¿Quién se cree que es?». La conversación fue interrumpida por la llegada de Silvia, la organizadora principal del evento, visiblemente preocupada. «Alejandro, por favor», suplicó. «Te necesitamos para la presentación musical. Hay muchos niños que han venido especialmente para verte». El cantante respiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. Su mirada se posó en un grupo de niños que esperaban tras una puerta entreabierta, con playeras de la fundación y ojos llenos de ilusión. «Regresaré para mi presentación», dijo finalmente. «Pero mantengan a ese payaso lejos de mí el resto de la noche». Mientras tanto, en el salón principal, Eugenio concluía exitosamente la subasta. La guitarra había alcanzado los $70,000, un récord para el evento. Al bajar del escenario, se encontró con la mirada reprobatoria de Salma Hayek. «¿Era necesario, Eugenio?», preguntó la actriz, cruzando los brazos. «¿Sabes lo sensible que es Alejandro con su carrera musical? Su padre es una leyenda imposible de igualar». «Fue solo una broma, Salma», se defendió Eugenio, aunque su tono carecía de convicción. «Todo el mundo sabe que es un gran cantante. Hay bromas y hay humillaciones públicas», respondió Salma. «Y tú, mejor que nadie, deberías conocer la diferencia». La conversación fue interrumpida por el regreso de Alejandro al salón. El cantante había recuperado la compostura, pero evitaba deliberadamente mirar en dirección a Eugenio. Se dirigió directamente al escenario para su actuación programada. El público enmudeció cuando las primeras notas de «Me dediqué a perderte» inundaron el teatro. La voz de Alejandro, cargada de emoción, parecía dirigir cada palabra hacia Eugenio. La interpretación, más intensa que nunca, arrancó lágrimas entre los asistentes. Eugenio observaba desde su mesa, incapaz de apartar la mirada. Por primera vez en la noche, la sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión contemplativa. Algo en la vulnerabilidad de Alejandro sobre el escenario le hizo cuestionarse si había cruzado una línea. Al concluir la presentación, el público se puso de pie en una ovación atronadora. Alejandro, visiblemente emocionado, agradeció con una reverencia. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Eugenio, comunicando sin palabras un mensaje claro: esto no había terminado. La gala concluyó poco después. En el vestíbulo, mientras los invitados se despedían, Eugenio intentó acercarse a Alejandro. «Alejandro, sobre lo que pasó antes», comenzó Eugenio. «Ahórratelo», interrumpió el cantante. «Tu disculpa vale tanto como tus bromas, puro espectáculo. Mira, entiendo que estés molesto, pero...». «No, no entiendes nada», respondió Alejandro, bajando la voz para no atraer atención. «Tú crees que todo en la vida es material para tus chistes. Algunos tenemos la dignidad de nuestro apellido y nuestro trabajo como prioridad, no la risa fácil». Antes de que Eugenio pudiera responder, Roberto apareció para escoltar a Alejandro hacia la salida donde esperaba su vehículo. El cantante se alejó sin mirar atrás, dejando a Eugenio con las palabras en la boca y una inquietud desconocida. «No te preocupes», dijo Alessandra, acercándose a su jefe. «Ya se le pasará. Todos saben que tus bromas son parte del show». Pero mientras observaba la espalda de Alejandro desaparecer entre la multitud, Eugenio no estaba tan seguro.
Algo en la mirada del cantante le decía que esta vez había tocado una fibra demasiado sensible, y que las consecuencias podrían ir más allá de un simple enfado pasajero. La noche terminaba para el público, pero para Eugenio y Alejandro, apenas comenzaba un conflicto que pondría a prueba sus egos, sus carreras, y eventualmente, los obligaría a redefinir los límites entre el humor y el respeto en un país donde las apariencias lo son todo. A la mañana siguiente, México despertaría con un nuevo escándalo entre celebridades. Lo que ninguno de los dos sabía era cómo este incidente transformaría sus vidas en los días siguientes. La luz matutina se filtraba a través de las persianas del penthouse de Eugenio en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana. El comediante observaba la Ciudad de México despertar mientras sostenía una taza de café negro. Su teléfono no había parado de vibrar desde las 6 de la mañana. ¿Ya viste las redes sociales? La voz de Alessandra resonó a través del altavoz del celular. Estamos en todos los portales de noticias. Venga la alegría abrió con el tema, y Adela Micha está pidiendo una entrevista exclusiva. Eugenio deslizó su dedo por la pantalla del teléfono, recorriendo titulares sensacionalistas: guerra de egos, Derbez humilla a El Potrillo, en gala benéfica la broma que cruzó la línea, Alejandro Fernández abandona furioso evento de caridad, confrontación entre titanes, el comediante versus el cantante. Un video del momento exacto circulaba en todas las plataformas, editado para maximizar el drama. Los comentarios se dividían entre quienes defendían el humor de Eugenio y quienes criticaban su falta de respeto hacia una de las figuras más queridas de la música mexicana. Esto se está saliendo de control, murmuró Eugenio, pasándose una mano por el rostro cansado. ¿Has podido comunicarte con el equipo de Alejandro? Lo intenté, pero Roberto, su manager, dice que Alejandro no quiere hablar contigo. Están considerando emitir un comunicado oficial. La noticia cayó como un balde de agua fría. En sus 4 décadas de carrera, Eugenio había protagonizado controversias, pero siempre lograba resolverlas con una disculpa pública y su característico encanto. Esta vez parecía diferente. Prepárame un café con José Iñaki a las 11, decidió Eugenio, refiriéndose al reconocido periodista de Televisa. Si va a haber un comunicado oficial, prefiero adelantarme. A pocos kilómetros de allí, en su rancho a las afueras de la ciudad, Alejandro Fernández cabalgaba furioso por los amplios terrenos que recordaban a la hacienda de los 3 potrillos de su padre. Montar a caballo siempre había sido su refugio cuando necesitaba aclarar la mente. Al regresar a la casa principal, su hija Camila lo esperaba en el porche, con expresión preocupada y el teléfono en mano. Papá, tienes que ver esto, dijo, mostrándole un video en TikTok donde un influencer mexicano parodiaba el incidente, acumulando millones de visualizaciones. Están haciendo memes con tu cara. Y Vicente Fernández Jr. ya dio declaraciones defendiéndote. Alejandro desmontó, entregando las riendas a uno de los mozos. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y cansancio. Que Vicente se ocupe de sus asuntos, respondió secamente. No necesito que mi hermano salga a defenderme como si fuera un niño. Dentro de la casa, Roberto ya lo esperaba con más noticias. El programa de Adela quiere que des tu versión, informó el manager. Y el gordo y la flaca están ofreciendo una entrevista exclusiva para Estados Unidos. Creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para... ¿Aprovechar? Interrumpió Alejandro, sirviéndose un tequila a pesar de la hora temprana. ¿Crees que quiero aprovechar que me humillaron públicamente? Lo único que quiero es que ese payaso de Derbez se disculpe como es debido. Precisamente por eso necesitamos dar nuestra versión, insistió Roberto. Eugenio ya concertó una entrevista con José Iñaki para esta tarde. Si no reaccionamos, él controlará la narrativa. Alejandro se dejó caer en un sillón de cuero, contemplando las paredes adornadas con fotografías de su padre y discos de platino. El legado de Vicente Fernández pesaba sobre sus hombros como nunca antes. ¿Sabes por qué me molestó tanto?, dijo finalmente, con voz más pausada. No fue por insinuar que me operé la cara. Fue por cuestionar mi talento musical frente a todos, como si no llevara décadas luchando para hacerme un nombre propio, para que no me vean solo como el hijo de Vicente. Camila se acercó y colocó una mano sobre el hombro de su padre. Nadie que entienda de música cuestiona tu talento, papá, le aseguró. Incluso la abuela Cuquita llamó para decir que está indignada con Eugenio. La mención de su madre provocó una leve sonrisa en Alejandro. María del Refugio Abarca, conocida cariñosamente como Cuquita, viuda de Vicente Fernández, era conocida por su carácter fuerte y su inquebrantable defensa de la familia. Está bien, cedió finalmente. Hablaré con Adela,
pero con una condición: no quiero que esto se convierta en un circo mediático. Mientras tanto, en los estudios de Televisa San Ángel, Eugenio se preparaba para su entrevista con José Iñaki. El maquillaje intentaba disimular las ojeras provocadas por una noche sin dormir. Estamos al aire en 3, 2, 1, indicó el director. Estamos de regreso en exclusiva con Eugenio Derbez, anunció José Iñaki, con ese tono serio que caracterizaba sus entrevistas de profundidad. Eugenio, toda la comunidad artística está hablando del incidente de anoche con Alejandro Fernández. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Eugenio se acomodó en su asiento, adoptando una expresión de sincero arrepentimiento que había perfeccionado a lo largo de los años. Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa pública a Alejandro, comenzó. Mi intención nunca fue faltarle al respeto. Todos sabemos que es uno de los grandes intérpretes de nuestra música, digno heredero del enorme Vicente Fernández. Sin embargo, presionó el periodista, muchos consideran que tus comentarios sobre cirugías estéticas y tu insinuación de que necesita clases de guitarra fueron deliberadamente ofensivos. El humor a veces camina por una línea muy delgada, respondió Eugenio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A lo largo de mi carrera, he bromeado con muchos colegas que entienden mi estilo. Claramente, con Alejandro cometí un error de juicio y crucé esa línea. Por eso quiero disculparme no solo con él, sino también con su familia y sus fans. La entrevista continuó por 20 minutos más, con Eugenio balanceando hábilmente entre el arrepentimiento y la defensa de su trayectoria como comediante. Al finalizar, José Iñaki anunció que Alejandro Fernández había concedido una entrevista a Adela Micha que saldría al aire esa misma noche. En su oficina, mientras se quitaba el maquillaje, Eugenio recibió una llamada de Omar Chaparro. Te vi en la entrevista, dijo Omar sin preámbulos. Sonaste sincero, pero conozco esa mirada tuya. ¿De verdad te arrepientes o solo estás haciendo control de daños? Eugenio suspiró, dejándose caer en el sofá. Honestamente, no pensé que se lo tomaría tan a pecho, confesó. Pero sí, me pasé de la raya. El problema es que ahora esto se ha convertido en un espectáculo donde todo México está eligiendo bandos. He recibido mensajes de Aislinn diciéndome que debería disculparme en persona, no a través de una entrevista. Aislinn Derbez, su hija mayor, siempre había sido su brújula moral en momentos de controversia. Deberías escucharla, aconsejó Omar. Créeme, esto podría escalar. Ya sabes cómo son los Fernández cuando se trata de defender el honor familiar. Esa noche, México entero sintonizó la entrevista de Alejandro Fernández con Adela Micha. El cantante, elegantemente vestido pero visiblemente tenso, ocupaba el centro del plató. Alejandro, gracias por estar aquí, comenzó Adela. Esta tarde escuchamos la disculpa pública de Eugenio Derbez. ¿Qué opinas al respecto? Alejandro entrelazó las manos sobre sus rodillas, su mandíbula tensa delataba su incomodidad. Agradezco sus palabras, respondió con diplomacia calculada. Pero creo que hay un patrón que me preocupa. No es la primera vez que Eugenio utiliza a otros artistas como material para sus bromas. La diferencia es que ahora las redes sociales amplifican todo. ¿Consideras que su disculpa fue sincera? Insistió la periodista. Prefiero no juzgar su sinceridad, evadió hábilmente Alejandro. Lo que sí puedo decir es que en nuestra industria debe prevalecer el respeto. Mi padre me enseñó que un escenario es un lugar sagrado, ya sea para cantar o para hacer reír. La mención a Vicente Fernández resonó fuertemente entre la audiencia. Alejandro continuó, lo que más me dolió no fueron las bromas sobre mi apariencia, sino la insinuación de que no merezco el lugar que he ganado con mi trabajo. Llevo 25 años construyendo una carrera, grabando discos, llenando auditorios. Que se cuestione eso en un evento benéfico, frente a niños que me ven como un ejemplo, eso fue lo que realmente me ofendió. Las palabras de Alejandro, dichas con ese tono profundo heredado de su padre, provocaron una ola de simpatía en redes sociales. Al terminar la entrevista, el hashtag #RespectForElPotrillo se convirtió en tendencia nacional. La controversia escaló cuando la familia Fernández comenzó a pronunciarse. Gerardo Fernández, otro de los hijos de Vicente, publicó un mensaje en Instagram criticando duramente a Eugenio e invocando el legado de su padre. Por su parte, doña Cuquita concedió una breve entrevista telefónica a un programa matutino. En mis tiempos, cuando alguien ofendía a un caballero, se resolvía de frente, no con disculpas por televisión, declaró la matriarca, avivando aún más la polémica. 3 días después del incidente inicial, la situación alcanzó un nuevo nivel cuando varios artistas comenzaron a tomar partido públicamente. Luis Miguel,
durante un concierto en Monterrey, dedicó la media vuelta a Alejandro, en un claro gesto de solidaridad. Por otro lado, figuras como Consuelo Duval y Adrián Uribe defendieron a Eugenio, argumentando que se estaba exagerando un simple malentendido. En los pasillos de Televisa, donde Eugenio había construido gran parte de su carrera antes de dar el salto a Hollywood, los ejecutivos comenzaron a preocuparse por las posibles repercusiones comerciales. Ambas estrellas tenían contratos millonarios con la televisora para futuros proyectos. Necesitamos arreglar esto antes de que afecte la producción del especial de fin de año, comentó Emilio Azcarra Gallán, presidente del Grupo Televisa, durante una reunión de emergencia. ¿Alguna idea? Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo, consultó unas notas en su tablet. Tenemos programada la ceremonia de los premios Twinovelas para dentro de 2 semanas, señaló. Podríamos aprovechar para organizar un encuentro controlado entre ambos. La sugerencia fue aprobada y los equipos de relaciones públicas se pusieron manos a la obra. Sin embargo, cuando contactaron a los representantes de Alejandro, recibieron una respuesta inesperada. El cantante había decidido cancelar su participación en el evento y tomarse un descanso temporal de los compromisos públicos. La noticia cayó como una bomba en la industria. Alejandro Fernández nunca cancelaba compromisos profesionales, era conocido por su ética de trabajo impecable. Los rumores comenzaron a circular, que estaba deprimido, que había tenido una recaída en sus problemas con el alcohol, incluso que estaba considerando retirarse temporalmente para proteger su salud mental. Eugenio, enterado de la situación, sintió por primera vez el peso real de lo que había desencadenado. Esa tarde, mientras revisaba el guión para su próxima película, recibió un mensaje de Badir, su hijo. Papá, vi a Alejandro en el restaurante Puyol anoche. Estaba con Camila y se veía realmente afectado. Creo que esto ya no es publicidad, es personal. Deberías hablar con él directamente. El mensaje resonó en Eugenio como ninguna otra crítica lo había hecho. Sus hijos rara vez intervenían en sus controversias profesionales. Si Badir había sentido la necesidad de escribirle, la situación debía ser más grave de lo que pensaba. Esa noche, en la soledad de su estudio, Eugenio contempló una fotografía enmarcada donde aparecía junto a Silvia Derbez, su madre, una de las grandes actrices de la época dorada del cine mexicano. Recordó cómo ella siempre le había enseñado sobre la responsabilidad que conllevaba ser una figura pública en México. Si mi madre estuviera viva, murmuró para sí mismo, ya me habría dado un buen jalón de orejas. Con esa reflexión en mente, tomó una decisión. No esperaría a que los ejecutivos de Televisa orquestaran un encuentro artificial para las cámaras. Esto requería un enfoque diferente, uno que ninguno de los dos, ni el comediante ni el cantante, hubiera anticipado. Mientras tanto, en una exclusiva clínica de desintoxicación en Valle de Bravo, Alejandro contemplaba el lago desde la terraza de su habitación privada. No estaba allí por alcohol o sustancias, como especulaban los tabloides, sino buscando paz mental. Los últimos meses habían sido agotadores, la gira internacional, el lanzamiento del nuevo disco, y ahora esta controversia pública. Señor Fernández, interrumpió una enfermera. Tiene una llamada urgente de su hija Camila. Alejandro tomó el teléfono con cierta aprensión. Había instruido a su familia que solo lo contactaran por emergencias durante su retiro. ¿Qué pasa, hija?, preguntó con voz cansada. Papá, acabo de enterarme de algo que debes saber. La voz de Camila sonaba alterada. Eugenio Derbez está organizando una conferencia de prensa para mañana. Según mis fuentes, va a ser algo completamente inesperado. La noticia devolvió a Alejandro a la realidad que había intentado evadir. Mientras observaba el atardecer sobre el lago, se preguntó qué nuevo giro tomaría esta historia que había comenzado con una simple broma en un evento benéfico y ahora amenazaba con redefinir la relación entre dos de las figuras más importantes del entretenimiento mexicano. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino les tenía preparado un encuentro que cambiaría no solo su relación profesional, sino también su comprensión sobre el perdón, el orgullo y el verdadero significado de dejar un legado en la cultura mexicana. La sala de conferencias del Hotel Four Seasons de Ciudad de México rebosaba de periodistas, cámaras y expectación. La convocatoria de Eugenio Derbez a una rueda de prensa para abordar asuntos personales y profesionales había generado un frenesí mediático. Especulaciones sobre un posible retiro, un proyecto millonario en Hollywood o una respuesta definitiva a la controversia con Alejandro Fernández circulaban entre los asistentes. Tras bambalinas, Eugenio ajustaba su corbata frente a un espejo mientras José Eduardo, su hijo con Victoria Rufo, le daba los últimos consejos. ¿Estás seguro de esto, papá?, preguntó el joven, visiblemente preocupado.
Una vez que salgas ahí, no habrá vuelta atrás. Es lo correcto, José, respondió Eugenio con una determinación poco habitual. A veces el humor nos hace olvidar que detrás de cada figura pública hay una persona con inseguridades y luchas que desconocemos. Alessandra entró apresuradamente a la habitación. Eugenio, está todo listo. Y, dudó un momento antes de continuar, acabo de confirmar que la conferencia está siendo transmitida en vivo por las principales cadenas. Incluso Univisión la está retransmitiendo para Estados Unidos. El comediante respiró hondo. A sus 62 años, había enfrentado innumerables crisis de relaciones públicas, pero esta vez era diferente. No se trataba de proteger su imagen, sino de hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias para su carrera. Es hora, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. El murmullo de la sala cesó cuando Eugenio apareció en el podio. Vestía un traje sobrio, sin la característica sonrisa que había sido su sello durante décadas. Miró directamente a las cámaras antes de comenzar. Buenos días a todos. Agradezco su presencia en esta conferencia que, debo admitir, nunca pensé que tendría que convocar, comenzó con voz serena. Muchos especulan sobre el motivo de esta reunión. Algunos piensan que anunciaré un nuevo proyecto, otros que responderé a las críticas recientes. La verdad es más simple y más compleja a la vez. Hizo una pausa calculada, recorriendo con la mirada a los periodistas presentes. Estoy aquí para hablar de algo que rara vez abordamos en nuestra industria, el impacto real de nuestras palabras y acciones. Hace poco más de una semana, durante un evento benéfico, hice varios comentarios dirigidos a Alejandro Fernández que cruzaron la línea entre el humor y la falta de respeto. Las cámaras captaban cada gesto, cada matiz de su expresión. Eugenio continuó, ya ofrecí una disculpa pública, pero hoy quiero ir más allá. Quiero explicar por qué lo que hice estuvo mal, no solo desde una perspectiva profesional, sino humana. En ese momento, un periodista intentó interrumpir con una pregunta, pero Eugenio levantó la mano pidiendo respeto para completar su mensaje. Durante años, he construido mi carrera sobre un tipo de comedia que muchas veces juega con los límites. He bromeado con políticos, actores, cantantes, y la mayoría lo ha tomado con el espíritu con que fue intencionado. Pero eso no justifica herir a nadie. La sala permanecía en completo silencio, algo inusual en la prensa mexicana, conocida por su agresividad. Lo que no consideré aquella noche fue el contexto personal de Alejandro. Todos conocemos su trayectoria, su talento indiscutible. Pero quizás olvidamos algo fundamental, lo difícil que debe ser construir una identidad propia cuando eres hijo de una leyenda como Vicente Fernández. Las palabras resonaron con particular fuerza. Muchos de los presentes conocían las historias sobre la compleja relación entre Alejandro y el legado de su padre. Mis bromas tocaron precisamente ese punto sensible, su identidad artística, su autenticidad. Lo que para mí era humor ligero, para él representaba algo mucho más profundo, el cuestionamiento del trabajo de toda una vida. Eugenio se detuvo para tomar un sorbo de agua. Su mano temblaba ligeramente. He decidido no solo disculparme sino hacer algo que nunca antes he hecho, reconocer públicamente mis propias inseguridades. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba ese giro en la narrativa. La verdad es que yo también crecí bajo una sombra importante. Mi madre, Silvia Derbez, fue una de las actrices más respetadas de su generación. Durante años luché por demostrar que no estaba en la industria solo por ser el hijo de. Quizás por eso desarrollé este escudo del humor, esta necesidad constante de hacer reír para validar mi lugar en el escenario. La confesión personal de Eugenio transformó completamente el ambiente de la conferencia. Lo que había comenzado como un evento mediático se convertía en algo mucho más íntimo y revelador. Por eso hoy quiero hacer algo sin precedentes, continuó. Alejandro, si estás viendo esto, quiero ofrecerte una disculpa genuina, de persona a persona, no de celebridad a celebridad. No por las cámaras, no por las redes sociales, sino porque entiendo ahora lo que significaron mis palabras para ti. La confesión de Eugenio se transmitía en vivo en decenas de canales. En la clínica de Valle de Bravo, Alejandro observaba la conferencia en el televisor de su habitación, con una expresión indescifrable. Mientras tanto, Eugenio concluía su intervención. A partir de hoy, me comprometo a ser más consciente del poder de mis palabras. El humor nunca debe construirse a costa de la dignidad de otros. Y con esto, agradezco su atención y me retiro sin preguntas. Esta no es una conferencia para promocionar nada ni para generar titulares, sino para hacer lo correcto. Con estas palabras, Eugenio abandonó el podio dejando a la prensa en un estado de desconcierto.
Nadie había anticipado una confesión tan personal, tan alejada de la imagen pública que había cultivado durante décadas. Los medios se volcaron inmediatamente a analizar lo sucedido. En los programas de tertulia, opinólogos debatían si se trataba de una estrategia calculada o de un gesto genuino. Lo cierto es que la sinceridad de Eugenio había conectado con una audiencia cansada de controversias fabricadas y disculpas vacías. 3 días después, mientras la polémica comenzaba a diluirse, Alejandro Fernández convocó a un selecto grupo de periodistas a su rancho en las afueras de la Ciudad de México. A diferencia de la multitudinaria conferencia de Eugenio, esta sería una conversación íntima con apenas 5 representantes de los principales medios. Recibió a los periodistas en el jardín, vestido con jeans y una camisa blanca, lejos de la imagen de estrella que solía proyectar. Les ofreció café de olla y pan dulce, creando un ambiente distendido que sorprendió a los presentes. Agradezco que hayan venido, comenzó Alejandro. Sé que todos esperan que hable sobre la conferencia de Eugenio y mi reacción a sus palabras. Lo haré, pero primero quisiera contextualizar algo. Con una tranquilidad que contrastaba con su habitual intensidad escénica, Alejandro comenzó a hablar sobre su padre. Vicente Fernández no fue solo un ícono para México, fue mi maestro, mi inspiración, y a veces, mi carga más pesada. Mucha gente no entiende lo que significa crecer siendo el hijo de. La presión constante, las comparaciones, la sensación de que nunca será suficiente. Sus palabras evocaban un sentimiento similar al que Eugenio había expresado días antes, estableciendo un paralelismo que no pasó desapercibido para los periodistas. Cuando escuché a Eugenio hablar sobre su madre, sobre sus propias inseguridades, algo resonó en mí, admitió Alejandro. No porque justifique lo que pasó aquella noche, sino porque entendí que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos experiencias similares. Alejandro se levantó y caminó hacia un rincón del jardín donde colgaba una hamaca. Se detuvo allí, contemplando el horizonte antes de continuar. Mi retiro temporal no fue por debilidad ni por esconderme. Fue porque necesitaba distancia para entender por qué me había afectado tanto algo que, en perspectiva, podría parecer menor. Y la conclusión a la que llegué me sorprendió. Los periodistas escuchaban absortos, conscientes de estar presenciando un momento de genuina introspección de una figura normalmente reservada con sus emociones. Lo que me dolió no fueron las bromas en sí, sino que vinieran de alguien a quien, aunque no lo crean, siempre he admirado. Eugenio revolucionó la comedia en México cuando todos seguían haciendo chistes facilones sobre suegras. Creó personajes que forman parte de nuestra cultura. Y quizás, secretamente, me hubiera gustado tener esa libertad que él siempre ha proyectado, esa capacidad de reinventarse. La confesión desarmó a los presentes. Era la primera vez que Alejandro expresaba públicamente admiración hacia Eugenio, transformando completamente la narrativa del conflicto. He decidido responder al gesto de Eugenio con otro gesto, anunció finalmente. Este fin de semana se realizará un concierto benéfico para las víctimas de las inundaciones en Tabasco. He solicitado a los organizadores que inviten a Eugenio como maestro de ceremonias. Si acepta, será una oportunidad para demostrar que en México sabemos resolver nuestras diferencias con dignidad. La noticia corrió como pólvora. El concierto benéfico, que originalmente iba a ser un evento modesto, se convirtió instantáneamente en el acontecimiento cultural más esperado del año. Las entradas se agotaron en menos de una hora cuando se anunció la posible reconciliación entre ambas celebridades. Lo que el público desconocía era que, tras bastidores, se había producido un encuentro privado. 2 días antes del concierto, Eugenio llegó al rancho de Alejandro en una discreta camioneta sin escoltas ni asistentes. La reunión, programada para durar apenas 30 minutos, se extendió por más de 3 horas. Nadie supo exactamente qué se dijeron en aquel encuentro. Algunos empleados del rancho comentaron haber escuchado risas desde el despacho donde conversaban, otros juraron que vieron a ambos compartiendo un tequila en el porche mientras observaban el atardecer. La noche del concierto benéfico, el Auditorio Nacional resplandecía como pocas veces. La élite cultural, política y empresarial de México ocupaba las primeras filas. El evento comenzó con Eugenio subiendo al escenario entre aplausos cautelosos. Buenas noches, México, saludó con su característica soltura. Antes de presentar a los artistas que nos acompañan esta noche, quiero expresar mi gratitud por estar aquí. Como todos saben, las últimas semanas han sido interesantes. El público rió ante el eufemismo, rompiendo la tensión inicial. Esta noche no se trata de Eugenio Derbez ni de ninguna celebridad, continuó.
Se trata de los miles de mexicanos que lo han perdido todo en Tabasco. Sin embargo, creo que hay una lección valiosa que hemos aprendido recientemente: las palabras tienen poder. Pueden herir, pero también pueden sanar. El comediante hizo una pausa, dirigiendo su mirada hacia los laterales del escenario. Y hablando de poder, tengo el honor de presentar a un hombre cuya voz ha sido el soundtrack de nuestras alegrías y tristezas durante décadas. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Alejandro Fernández. El auditorio estalló cuando Alejandro apareció en escena, elegantemente vestido con un traje negro y su característico sombrero. Los dos hombres se encontraron en el centro del escenario, y ante la mirada expectante del público, se fundieron en un abrazo que las cámaras capturaron desde todos los ángulos. La imagen se convertiría en portada de revistas y periódicos al día siguiente. Gracias por la presentación, Eugenio, dijo Alejandro, tomando el micrófono. Y gracias a todos por estar aquí apoyando esta causa. Como bien dice mi amigo, las palabras tienen poder. Pero también lo tienen los silencios, esos momentos de reflexión que nos permiten crecer. El gesto inesperado de referirse a Eugenio como amigo no pasó desapercibido para nadie. Esta noche quiero dedicar mi primera canción a alguien que me enseñó recientemente una valiosa lección sobre humildad y autenticidad, continuó Alejandro. Una canción que habla de reconocer errores y buscar redención. Eugenio, este tema es para ti. Las primeras notas de Me dediqué a perderte inundaron el auditorio. La elección no era casual, era la misma canción que había interpretado la noche del incidente original, pero esta vez cargada de un significado completamente distinto. Cuando llegó al estribillo, Alejandro extendió su mano hacia Eugenio, invitándolo a permanecer en el escenario durante la interpretación. La imagen de ambos, el comediante y el cantante, compartiendo escenario mientras el público coreaba la canción, simbolizaba algo más profundo que una simple reconciliación profesional. Era un mensaje para un país acostumbrado a la confrontación: las diferencias pueden resolverse desde el respeto y la empatía. Al finalizar la canción, Eugenio tomó nuevamente el micrófono. Creo que todos hemos aprendido algo estas semanas, dijo con una sonrisa genuina. Yo particularmente aprendí que la mejor comedia no se construye a costa de otros, sino desde la autoironía y la observación respetuosa. Y prometo que la próxima vez que bromee contigo, Alejandro, será sobre algo que ambos podamos disfrutar. Alejandro rió abiertamente, liberando la última tensión que pudiera quedar entre ambos. Trato hecho, respondió. Y yo prometo no tomarme tan en serio. Después de todo, ¿qué sería de México sin su capacidad de reírse de sí mismo? El concierto continuó con actuaciones de otros grandes artistas mexicanos como Thalía, Cristian Nodal y Pepe Aguilar. Sin embargo, el momento que quedó grabado en la memoria colectiva fue ese intercambio entre dos figuras aparentemente opuestas que encontraron un punto de conexión en su humanidad compartida. Semanas después, cuando el ruido mediático había amainado, Eugenio y Alejandro volvieron a encontrarse en un contexto muy diferente. Fue durante la ceremonia de los premios Twinovelas, donde ambos fueron invitados a presentar juntos la categoría de Mejor Telenovela del Año. Las telenovelas, como la vida misma, están llenas de malentendidos que eventualmente se resuelven, bromeó Eugenio ante las cámaras. Aunque a veces tardan menos de 180 episodios en solucionarse, añadió Alejandro, provocando la risa del público. Aquella noche, tras bambalinas, se les vio conversando animadamente, alejados del bullicio de las celebridades y fotógrafos. Nadie supo exactamente qué se dijeron, pero testigos aseguran que en determinado momento ambos sacaron sus teléfonos y se mostraron fotografías, probablemente de sus respectivas familias. Lo que comenzó como un choque de egos en un evento benéfico había evolucionado hacia algo inesperado, una amistad auténtica basada en el reconocimiento mutuo de vulnerabilidades compartidas. Dos hombres que habían vivido bajo la sombra de figuras legendarias encontraron en el otro un espejo de sus propias luchas y aspiraciones. La prensa mexicana, siempre ávida de controversias, intentó durante meses encontrar nuevos ángulos para revivir el conflicto. Sin embargo, tanto Eugenio como Alejandro habían acordado silenciosamente no alimentar más ese fuego. En una de sus últimas entrevistas sobre el tema, Eugenio reflexionó: a veces necesitamos atravesar una tormenta para valorar la calma. Esta experiencia me enseñó que detrás de cada figura pública hay una persona con inseguridades, sueños y heridas. Mi trabajo como comediante es hacer reír, pero nunca a costa de la dignidad de otros. Por su parte, Alejandro, durante la presentación de su nuevo disco en el Lunario del Auditorio Nacional, sorprendió a todos al invitar a Eugenio al escenario para compartir una anécdota de su reciente amistad. Hace poco, Eugenio me enseñó que la grandeza no está en no equivocarse,
sino en la capacidad de reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Esa lección vale más que cualquier aplauso. Mientras el público ovacionaba este gesto, pocos notaron un detalle significativo. En la solapa del traje de Alejandro brillaba un pequeño pin dorado con la silueta de un charro, un regalo de Silvia Derbez a Eugenio años atrás, que ahora había encontrado un nuevo dueño como símbolo de una amistad forjada en la adversidad. La controversia que sacudió al entretenimiento mexicano había dejado una lección invaluable tanto para sus protagonistas como para su audiencia. En un mundo donde las redes sociales amplifican los conflictos y promueven la polarización, el verdadero poder reside en la capacidad de escuchar, comprender y tender puentes hacia la reconciliación. Y así, lo que comenzó con una broma desafortunada en un escenario, se transformó en una historia de redención que trascendió el ámbito del espectáculo para convertirse en un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Porque al final del día, incluso las estrellas más brillantes del firmamento mexicano son, ante todo, seres humanos navegando las complejas aguas de la vida pública con las mismas inseguridades y anhelos que cualquiera de nosotros.